Capítulo 6. El desarrollo de la masonería en Europa. El desarrollo de la masonería parece haber tenido dos fases principales. La primera fase fue el establecimiento de los gremios del oficio de canteros operativos, que parece haber tenido rituales comparativamente simples asociados con sus organizaciones. La segunda fase en el desarrollo de la masonería es el movimiento hacia la masonería especulativa, donde individuos del exterior, de profesión canteros, empezaron a ser admitidos en las logias. Como hemos visto, el Poema Regius o documento Halliwell, que se remonta alrededor de 1390, es el documento masónico conocido más antiguo. El segundo documento más antiguo conocido que se relaciona con la masonería es el manuscrito Cook, con fecha de alrededor de 1450, y que recibe el nombre en honor a Matthew Cook. Se publicó en 1861. El manuscrito Cook, a diferencia del Poema Regius, contiene información de naturaleza especulativa y se piensa que lo escribió un masón. Sin embargo, es escaso el conocimiento del desarrollo y crecimiento de la masonería desde este periodo hasta finales del siglo XVI y del XVII. En 1425 se registró que un decreto fue emitido en favor del rey Enrique VI, que solo tenía 3 años de edad en ese momento, de que prohibía a los masones ingleses tener asambleas. Al parecer se había notado que las logias de trabajo habían formado vínculos que las unificaban. Los estatutos de Shaw, que se remontan a 1598 y 1599, presentan una imagen más completa de las prácticas masónicas en Escocia en ese tiempo. Reciben el nombre por Guillermo Shaw, que era el maestro de obras y vigilante general para el rey Jacobo VI de Escocia, y detalla los deberes de los miembros de la logia. También prohíben a los miembros de esta llevar a cabo trabajos con canteros no calificados. Los estatutos revelan que los masones que producían trabajos deficientes y de un bajo estándar podían sufrir multas como castigo. También aluden a los masones que comparten conocimiento de naturaleza espiritual. Es interesante que los estatutos también exijan que las logias pongan a prueba las habilidades de sus miembros para memorizar información. La información sobre las logias empieza a crecer más o menos en este tiempo en Escocia, ya que estos estatutos exigen a las logias que tengan registros escritos. Las minutas de la logia de Atchison Heaven y de la logia St. Mary, con sede en Edimburgo, han existido desde 1599. Se registra que Laird Boswell de Auchinleck fue iniciado en la logia escocesa en 1600. Como Lord Boswell no era un masón operativo, se considera que estaba entre los masones especulativos más antiguos. En Inglaterra ha sobrevivido muy poco material documental de antes de 1717. Desde este periodo en adelante, la masonería se sometió a un creciente proceso de integración de personas de más alto nivel. El Renacimiento. Uno de los registros escritos más antiguos de la admisión de un masón a una logia en Inglaterra se puede encontrar en el diario del famoso anticuario Elias Ashmole. El 16 de octubre de 1646, Ashmole escribió que: Me hicieron masón libre en Warrington,
en Lancashire, con Henry Mainwaring de Carrinsham en Cheshire. Nacido el 23 de mayo de 1617 en Lichfield, Ashmole tuvo una vida colorida, combinando una participación en la política de su tiempo con un interés entusiasta en alquimia y astrología. Realista, Ashmole apoyó a Carlos I durante la Guerra Civil Inglesa. Su mayor pasión era adquirir artefactos poco comunes y variados. Combinaba sus propias colecciones con las del botánico John Tradescant, el joven, y donó el material a la Universidad de Oxford en 1677. Se diseñó un edificio comisionado especialmente por parte de Sir Christopher Wren para albergar la colección y se terminó en 1682, con el nombre de Museo Ashmolean en honor a su donador. Parece haber tenido una participación activa con la masonería durante toda su vida, registrando en la anotación de su diario del 10 de marzo de 1682 que había asistido a una reunión de la logia en Mason's Hall, en Londres, y disfrutado de una cena impresionante en la taberna Half Moon en Cheapside con sus compañeros masones al día siguiente. Rosacruces. Se ha sugerido que la esotérica Orden Rosacruz tuvo un papel importante en el desarrollo de la masonería moderna. Los orígenes del movimiento Rosacruz se han debatido casi tanto como los de la masonería. Incluso cómo empezó el movimiento Rosacruz es un misterio en sí mismo. En 1614, un teólogo luterano llamado Johannes Valentin Andrei publicó un folleto enigmático titulado Fama Fraternitatis Rosae Crucis, o La fama de la hermandad de la Rosa Cruz. Describe cómo el movimiento Rosacruz fue fundado por el alemán Christian Rosenkreuz, que nació en 1378. De acuerdo al folleto, Rosenkreuz había viajado a Tierra Santa y llegó a poseer conocimiento ocultista secreto que le enseñaron varios maestros orientales. Se dice que entonces fundó la Orden Rosacruz en 1407 y, de forma deliberada, limitó su afiliación a solo 8 miembros. Se sostiene que Rosenkreuz murió en 1484, a la avanzada edad de 106 años. Se supone que entonces se mantuvo a la orden como un secreto bien cuidado, como deseaba su fundador, hasta que surgió al escenario europeo con la publicación del folleto. Le siguieron otros folletos: el Confessio Fraternitatis en 1615 y la Boda Química de Christian Rosenkreuz en 1616. Algunos escritores y eruditos han considerado que estos documentos son de una naturaleza altamente simbólica y alegórica. Los eventos que describen no son para tomarse en forma literal, sino que necesitan una cuidadosa interpretación para revelar su verdadero significado. Existe una interesante leyenda alterna que describe la fundación del movimiento Rosacruz por un sabio de la ciudad de Alejandría llamado Hormuz en 46 después de Cristo. Esta versión de los orígenes del movimiento parece haber sido presentada en el siglo XVIII por un grupo rosacruz y masónico llamado la Rosa Cruz de Oro. La leyenda afirma que Marcos, el discípulo de Jesús,
convirtió a Hormuz y a algunos de sus seguidores al cristianismo. Por lo tanto, la Orden Rosacruz se basó en una fusión de la enseñanza cristiana primitiva y las creencias e ideas egipcias. La historia de Christian Rosenkreuz se incorpora a esta serie de eventos cuando se convierte en Gran Maestro de la Orden Rosacruz ya existente. Se ha conjeturado que el conocimiento secreto que se dice que Christian Rosenkreuz obtuvo en la primera teoría de los orígenes del rosacrucismo pudo ser absorbido en la masonería. Mientras viajaba en Tierra Santa, pudo aprender de los maestros orientales las historias y leyendas del Templo de Salomón. Y, a su vuelta a Europa, compartir ese conocimiento dentro de la orden secreta. A su vez, este conocimiento pudo haber sido transmitido a las órdenes masónicas en desarrollo mediante un iniciado, y volverse parte de sus rituales e iconografía. Aunque un pensamiento especulativo de este tipo ha despertado el interés de muchos, parece que la aparición del movimiento Rosacruz puede de hecho tener una explicación mucho más sencilla. El autor de los folletos, Johannes Valentin Andrei, más adelante explicó que su propósito era que los documentos se consideraran como un tipo de farsa o drama diseñado para transmitir una idea alegórica. Como ya se mencionó, Andrei fue teólogo luterano, y como protestante, creía que una sociedad liberada de las restricciones y limitaciones de la Iglesia Católica Romana podría explorar con más libertad temas como alquimia y ciencia, ayudando así a la humanidad en la búsqueda de una era nueva y más utópica. Sin embargo, cualquiera que fuera la razón en que se hubieran basado los folletos, las ideas contenidas en ellos provocó gran interés en la Europa del siglo XVII. Aunque no existe evidencia de que existiera una sociedad secreta real antes de la publicación de los artículos. Es seguro que los masones estaban interesados en las ideas inherentes en el rosacrucismo, y en algunos casos agregó la imagen de la rosa y la cruz a su iconografía. Se ha sugerido que existen similitudes entre las metas de la masonería y sus intentos de producir un tipo de cambio espiritual, alquímico en el punto de vista del mundo del masón individual, y las metas místicas del movimiento Rosacruz de desarrollar el potencial humano mediante el estudio místico. En el rito masónico escocés, el grado de caballero de la Rosacruz es el grado o etapa de desarrollo 18. Además, existe un grupo masónico llamado Orden de los Rosacruces Masónicos que está abierto a maestros masones por invitación. La orden se concentra en particular en los documentos rosacruces y los estudia junto con otras enseñanzas místicas como la tradición hermética. El Colegio Invisible. Uno de los grupos más influyentes durante el periodo renacentista en donde participaron masones activos fue el llamado Colegio Invisible. Esta sociedad de científicos y filósofos se creó en el siglo XVII e incluía entre sus miembros a distinguidas figuras como Robert Boyle, Elias Ashmole, Christopher Wren, Francis Bacon e Isaac Newton. La sociedad ofreció un foro para discusión e intercambio de ideas sobre ciencia, alquimia e ideas esotéricas diversas.
Sin embargo, el clima religioso y político de la época significaba que la discusión de tales temas era una actividad potencialmente peligrosa. Científicos como Galileo habían provocado la ira de la Iglesia Católica Romana al sugerir que la Tierra se movía alrededor del Sol, y a los que se encontraba culpables de herejía podían ser quemados en la estaca. En Inglaterra, la confusión de la guerra civil y la paranoia del puritanismo condujeron a la terrible cacería de brujas con que se asocia a ese periodo. Por lo tanto, era vital que el intercambio de tal información se ocultara dentro de la estructura del Colegio Invisible. Es probable que el movimiento de la masonería operativa a la especulativa pudo haber tenido lugar durante este periodo debido a que el secreto de los gremios de canteros operativos proporcionaba sitios de reunión seguros para esos libres pensadores y filósofos. Al velar sus investigaciones intelectuales con alegorías, era posible evitar las sospechas del Estado y la Iglesia. El Colegio Invisible surgiría a la vida pública cuando, en 1662, Carlos II le otorgó el privilegio de una cédula real, que sería la base para la posterior creación de la Sociedad Real. La masonería después de 1717. El año 1717 es una fecha clave en la historia de la masonería, y fue cuando el oficio se volvió una organización reconocida y mucho más visible para el público. 4 logias de masones de Londres tomaron la decisión de formar una gran logia, que más adelante actuaría como la cabeza directriz de todas las logias inglesas. Las 4 logias se habían reunido antes en tabernas y bares de la ciudad. La taberna Goose and Girdiron, cerca de la Catedral de San Pablo, había sido el sitio de reunión para la logia número 1. Mientras que la logia número 2 se había reunido en Crown, cerca de Drury Lane. Los miembros de la logia número 3 tenían sus reuniones en la taberna Apple Tree en Covent Garden, y la logia número 4 se reunía en una taberna de Westminster llamada Rumor and Grapes. Estas logias se reunieron en la taberna Apple Tree en febrero de 1717, donde se acordó que se integrarían para convertirse en la Gran Logia de Inglaterra. En el día del Festival de San Juan Bautista, 24 de junio de 1717, la logia integrada se reunió en Goose and Girdiron y eligió a su primer gran maestro, Anthony Sayer. La Gran Logia pareció ir de un éxito a otro, y en 1721 cambió su nombre por el de Gran Logia Premier de Inglaterra. Para ese momento, podía decir que dirigía 50 logias en Londres y sus alrededores. También eligió al Duque de Montague como su gran maestro, lo que significaba un cambio para un movimiento que como regla no había elegido antes individuos de la aristocracia. El Dr. James Anderson, masón de ascendencia escocesa, produjo y publicó las Constituciones masónicas en 1723. El título completo de este importante documento masónico es La Constitución, Historia, Leyes, Cargos, Órdenes, Regulaciones
y usos de la correcta fraternidad venerable de los masones aceptados, reunida de sus registros generales y sus tradiciones fieles de muchas eras. Una de las más grandes innovaciones de James Sanderson en su interpretación de las reglas e historia de la masonería fue su cambio del énfasis religioso de la hermandad, alejándolo de una doctrina que fuera específicamente cristiana. Allanó el camino para el concepto más generalizado de la masonería moderna de un Dios universal, con la inserción de la declaración de que los masones debían reconocer la religión en que todos los hombres están de acuerdo, y al establecer en forma escrita el concepto de un gran arquitecto del universo, basándose en la iconografía inherente de la masonería y el simbolismo de construir y diseñar. Sin embargo, la historia de la Orden de Anderson, que sostenía que los secretos de la masonería habían pasado desde Noé y que Moisés había sido masón, se ha aceptado como una mera invención. Anderson también llegó a la conclusión de que Hiram Abiff había sido una figura histórica real y el arquitecto en jefe de la construcción del templo del rey Salomón, exactamente como lo relata la tradición masónica. Se especula respecto a las razones para la creación de la Gran Logia y su posterior crecimiento e influencia, y sus asociaciones con miembros poderosos y aristocráticos de la sociedad. En su libro El Temple y la Logia, los autores Michael Bellet y Richard Leigh sostienen que fue consecuencia de la Revolución Jacobina de 1715 que terminó en fracaso, y que la Casa de Hanover retuviera el poder en Inglaterra. Como la masonería tenía fuertes vínculos con Escocia, y en opinión de los autores, era inseparable de la causa Stuart, existía el temor de que se le pudiera considerar una amenaza a la monarquía inglesa. En Francia, donde muchos jacobinos habían buscado refugio en años anteriores, la evidencia sugiere que la masonería estaba en favor de la restauración de los Stuart en Inglaterra. Al formar la Gran Logia, los masones ingleses trataban de adoptar una postura imparcial. Estaban enfatizando que no eran partidarios en lo político ni en lo religioso, y que se alineaban con el poder establecido de la época. Al poner miembros de alto rango de la aristocracia en sus posiciones más altas, la masonería estaba declarando de hecho que no planteaba una amenaza disruptiva para la sociedad. En las siguientes décadas, Irlanda y Escocia hicieron lo mismo, formando sus propias grandes logias. Durante este periodo, la masonería continuó desarrollándose hacia la forma en que se le reconoce en la actualidad. Un ejemplo notable de este desarrollo es la introducción del tercer grado de maestro masón alrededor de 1725. Se piensa que el ritual del tercer grado fue propuesto por un gran maestro de nombre John Theophilus de Aguilars. El tercer grado de maestro masón fue reconocido oficialmente por la Gran Logia en 1738, cuando las constituciones revisadas de Anderson fueron aceptadas. Aunque la Gran Logia de Inglaterra había aumentado de categoría, quedaban grandes grupos de masones que actuaban fuera de la influencia del organismo recién creado. Estos masones antiguos solían provenir de clase trabajadora y sentían que la Gran Logia de Inglaterra era cada vez más aristocrática. Muchos masones irlandeses y escoceses tenían poco en común con la Gran Logia de Inglaterra reconstruida, pues creían que se había alejado de lo que consideraban era una forma antigua y más auténtica de masonería.
Los masones de clase trabajadora de Londres crearon mayores vínculos con los masones escoceses e irlandeses en Londres hasta que, el 17 de julio de 1751, se constituyó una gran logia rival. Miembros de 5 diferentes logias se reunieron en la taberna Turk's Head, en ese entonces ubicada en Greek Street, en Soho, y conformaron un organismo alterno a la Gran Logia de Inglaterra, la más antigua y honorable sociedad de masones libres y aceptados. Por su creencia de que representaban una forma de masonería más antigua y auténtica, se referían a ellos mismos como los antiguos y apodaban a la Gran Logia de Inglaterra los modernos. La formación de la Gran Logia rival pareció crear un cisma en la masonería inglesa por más de medio siglo. Aunque historiadores masónicos se apresuraron a señalar que la mayoría de los que pertenecían a los antiguos eran de hecho irlandeses más que ingleses. Sin embargo, en 1813, por fin se reconciliaron las dos facciones y se fusionaron para crear la Gran Logia Unida de Inglaterra. El nuevo organismo tendía a favorecer el enfoque de los antiguos respecto a las ceremonias y rituales masónicos. La Revolución Francesa. Los autores Michael Vaillant y Richard Leigh han expresado que la masonería llegó por primera vez a Francia entre 1688 y 1691 con lo que quedaba del ejército jacobita de Jacobo II. Sin embargo, la primera documentación confiable y clara de la fundación de una logia masónica francesa se remonta a 1725. Se sabe que en 1728 diversas logias francesas formaron la Gran Logia Inglesa de Francia. El primer gran maestro del organismo recién creado fue el duque de Wharton, que había servido antes como gran maestro de la Gran Logia de Inglaterra. En 1737, como ya hemos visto en el capítulo 5, Andrew Michael Ramsay presentó la famosa Oración Ramsay en París. Su argumento de que la masonería tuvo sus orígenes en Tierra Santa en el momento de las cruzadas y que había sobrevivido en Escocia hasta el siglo XVIII, demostró ser muy popular e influyente en Francia. Sin embargo, en 1737, el rey Luis XV de Francia prohibió la masonería al tener una ansiedad paranoica de que podía servir como fuente de intrigas secretas de la aristocracia en su contra. La Iglesia Católica también se oponía a la masonería, y lo sigue haciendo. Y aunque la masonería prosperó en la Inglaterra protestante, la atacó el Vaticano. La primera condena papal hacia la masonería se publicó el 28 de abril de 1738. En su bula papal, el Papa Clemente XII declaró: "Ahora ha llegado a nuestros oídos, y los rumores comunes lo han dejado en claro, que ciertas sociedades, compañías, asambleas, reuniones, congregaciones o conciliábulos que se llaman en lengua popular liberi muratori, francmasones o cualquier otro nombre de acuerdo con los diversos lenguajes, se han extendido por todas partes y que crecen todos los días en fuerza. Y hombres de cualquier religión o secta, satisfechos con la apariencia de probidad natural, se unen de acuerdo con las leyes y estatutos dispuestos por ellos, mediante un vínculo estricto e irrompible que los obliga, mediante un juramento sobre la Santa Biblia
y mediante gran cantidad de castigos graves, a un silencio inviolable sobre todo lo que hacen juntos en secreto. Pero es parte de la naturaleza del crimen traicionarse y mostrarse por el clamor que los acompaña. Así, estas sociedades o conciliábulos ya mencionados han causado en las mentes de los fieles la mayor sospecha. Y todo hombre prudente y recto debe haber tenido el mismo juicio sobre ellos, como que son depravados y pervertidos. A pesar de la prohibición de 1737 y del hecho de que el Papa Clemente XII también condenaba la masonería y amenazaba con la excomunión a cualquiera que se uniera en su bula papal de 1738, el oficio continuó prosperando y creciendo en Francia. Muchas logias masónicas en Francia siguieron el antiguo rito escocés que Ramsay popularizó. En 1756, la masonería francesa se dividió cuando la Gran Logia Inglesa de Francia se declaró por completo independiente y se renombró como la Gran Logia de Francia. Al igual que la formación de la Gran Logia Unida de Inglaterra había conducido a un cisma en la masonería inglesa, también la decisión de reorganizar la estructura de la masonería francesa condujo a una separación entre antiguos y modernos. La Gran Logia de Francia se renombró como el Gran Oriente de Francia en 1772 y también cambió sus estatutos, un movimiento que condujo a una mayor discordia en la masonería. Como tal vez era predecible, algunos masones se negaron a reconocer estos cambios y continuaron bajo el nombre original y con los estatutos originales. Sin embargo, los sucesos iban a tomar un giro más dramático con la muerte del rey Luis XV en 1774 y el ascenso al trono francés de su nieto Luis XVI. Su reinado estaba marcado por una serie de desastres y excesos financieros que proporcionaron a su propio círculo riqueza, mientras el pueblo de Francia experimentaba pobreza y privaciones. Los sucesos conducirían a Luis XVI a tener una reunión con los Estados Generales en 1788, que estaban conformados por personajes de la Iglesia, el primer estado, de la aristocracia, el segundo estado, y las clases medias, el tercer estado. El tercer estado se negó a aceptar la influencia de los otros dos grupos y asumió el liderazgo de Francia. A menudo se considera que la Revolución Francesa empezó con la toma de la Bastilla que tuvo lugar el 14 de julio de 1789, cuando se creyó que Luis XVI tenía el propósito de disolver la Asamblea y desafiar el poder del tercer estado. De hecho, muchos en la Asamblea eran masones. Más adelante se juzgó a Luis por conspirar con fuerzas austríacas y se le sentenció a muerte. Se ha calculado que 320 de los 1336 miembros de la Asamblea eran masones. Al finalizar la revolución, muchos afirmaron que la masonería había sido responsable de la agitación y violencia que sacudió la sociedad francesa. Sin embargo, la masonería había perdido popularidad durante la Revolución Francesa, y en muchos casos se suspendieron las logias. Muchos de los que participaron en el movimiento inicial de la revolución eran masones, y como se hace notar en el capítulo 1, adoptaron su famosa proclama de libertad, igualdad, fraternidad, de principios masónicos básicos. En muchas formas, es irónico que se asociara a la masonería con actividades revolucionarias en Francia, y en Norteamérica, y más adelante en Centro y Sudamérica, ya que de acuerdo con la enseñanza masónica, uno de los deberes clave de un masón es mantener la ley y el orden.
y mantener sus opiniones políticas entre ellos. Las órdenes o reglas masónicas más antiguas declaran que los masones no deben tramar ni conspirar en forma alguna contra el rey o el gobierno. Este principio está expuesto con claridad en las constituciones revisadas del Dr. Anderson empleadas por la Gran Logia de Inglaterra. La ruptura que había tenido lugar en la masonería francesa, creando grupos divergentes de antiguos y modernos, por fin terminó en 1799. Se reconciliaron mediante el Acta de Unión y la Gran Logia de Francia se volvió parte del Gran Oriente de Francia. Algo tal vez sorprendente es que la masonería en Francia iba a prosperar y crecer durante el reinado del emperador Napoleón Bonaparte. Al principio consideró a la masonería como una sociedad secreta, y por lo tanto una amenaza potencial a su poder, y temía que podía albergar y apoyar a elementos de insurrección. Lanzó un decreto en el que declaraba que se debía otorgar permiso oficial para cualquier reunión de más de 20 personas, e hizo que se investigara si la masonería representaba una amenaza para su gobierno. Cuando sus agentes informaron que los masones no abrigaban ningún plan político en su contra, se calmaron sus sospechas y se permitió que el oficio prosperara. Es interesante que la primera esposa de Napoleón, Josefina, estuviera muy involucrada en un grupo de tipo masón. Era gran maestra de la Logia de Adopción de Santa Carolina. A finales de la década de 1870, ocurrió una división importante entre los masones franceses e ingleses en temas religiosos. Mientras que los masones son reclutados de diversos fondos religiosos, es tradicional, y está de acuerdo con las constituciones del Dr. Anderson, el requisito de que expresen una creencia en Dios, y que un masón nunca será un estúpido ateo. El Gran Oriente de Francia dio lo que se percibió en Inglaterra como el drástico paso de admitir ateos y agnósticos en sus filas. El ritual de entrada a la hermandad fue adoptado por el Gran Oriente de Francia y se eliminó la frase masónica que se refiere a Dios como el Ser Supremo o el Gran Arquitecto. El Gran Oriente de Francia también causó consternación entre los masones en otros países cuando declaró que se involucraría en forma más directa en la política. Pero las protestas del extranjero no pudieron persuadir al organismo rector de la masonería francesa y las otras grandes logias declararon irregular al Gran Oriente de Francia. La situación solo se rectificó en 1913 con la formación de la Gran Logia Nacional de Francia. Los Illuminati bárbaros. La masonería estuvo vinculada a otras causas revolucionarias en Europa durante el siglo XVIII. El 1 de mayo de 1776, un profesor laico llamado Adam Weishaupt fundó un movimiento que se refería a sí mismo como los perfectibilistas. Pero sus miembros llegaron a ser mejor conocidos como los Illuminati o los Iluminados. Originalmente la orden consistía en solo 5 miembros, pero alcanzó un máximo de 2.500 miembros durante su existencia. Tenía su base en Ingolstadt, en el Alto Baviera. La supuesta meta de la orden era radical: producir una revolución y causar el fin de los gobiernos existentes del mundo y reemplazarlos con un nuevo orden basado en la libertad y la tolerancia. Atrajo a muchos de sus miembros de la masonería, pero no fue autorizada por la hermandad.
Tenía una estructura de estilo masónico, al estar organizada en 3 grupos primarios que alcanzaban un nivel superior. La primera etapa dentro de los Illuminati era conocida como novicio, la segunda como minerval, mientras que la tercera se designaba como minerval iluminado o maestro. Aunque su estructura interna tenía obvios paralelismos con la masonería, una distinción importante entre los dos movimientos era que la afiliación de los Illuminati no tenía como requisito la creencia en un dios o ser supremo. Una consecuencia de esta disparidad entre los dos grupos fue que muchos ateos fueron atraídos a la orden. La orden se volvió ilegal cuando el gobierno bávaro, dirigido por Karl Theodor, actuó para prohibir cualquier forma de sociedad secreta en 1785. La prohibición se aplicaba tanto a masones como Illuminati. Los seguidores de los Illuminati se veían como libres pensadores iluminados, e incluía artistas, políticos y escritores, además de muchos miembros aristocráticos.